Bueno, hemos estado siendo direccionados por el Espíritu Santo, activando más y más, ¿cierto?, nuestras generaciones en el Espíritu, activando nuestras vidas en las dimensiones del Espíritu y entendiendo que el diseño de Dios, ¿verdad?, es gente llena del Espíritu Santo. Nosotros, nuestras generaciones van a alcanzar los propósitos de Dios en la medida en que nos rindamos a la plenitud del Espíritu Santo y permitamos que Él obre de manera gloriosa transformándonos. Terminamos tabernáculos, ¿se acuerdan? Y la celebración era Dios con nosotros, estamos celebrando, ¿verdad? Y Dios decía, en su palabra nos dice que somos templos del Dios viviente, templos del Espíritu Santo. ¿No le entusiasma a usted eso? Sí, la manera que cuando usted mira a la persona que está a su derecha, ¿verdad? Ahí está un templo del Dios viviente, templo del Espíritu Santo, y usted mismo es eso, templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está de adorno, ¿verdad? No es un adorno. Así como a uno le gusta colocarle adornos a la casa, a los lugares, para que se vea bonito, ¿verdad? El Espíritu Santo no está de adorno. El Espíritu Santo está con presencia poderosa, presencia gloriosa para transformarlo todo, llenarlo todo y fluir de manera maravillosa. Vamos a ver la importancia más, seguir reflexionando más y más sobre la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras generaciones. Ese es el plan y ese es el diseño de Dios. No podemos truncarlo, sino entenderlo cada vez más. Y vamos a tener como ejemplo la vida del Señor Jesús y la vida de la iglesia del primer siglo. Hacia esa vivencia a la cual Dios nos quiere llevar. Cuando queremos encontrar los diseños de Dios, tenemos que ir a la Biblia, ¿cierto? En el poder del Espíritu Santo para que nos hable acerca de eso. Acuérdense que Dios es un Dios de diseños, ¿de acuerdo? Dios no improvisa, Dios tiene diseños. El diseñador no está improvisando, sabe lo que quiere. Y desde un comienzo de la palabra encontramos que Dios es un Dios de diseños. No estaba improvisando, sino estaba llevando a cabo sus diseños. Y deja siempre estampado de manera clara esos diseños para que los entendamos y nos adentremos plenamente en ellos. Lucas, en el capítulo 3. Versículo 21, versículo 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Un diseño, ¿verdad? Cuando oramos, ¿qué debe pasar? Que el cielo se abra. Solo que a veces se tiene la experiencia, ¿verdad?, de que se ora y como que el cielo es de bronce y las oraciones no pasan. En el diseño lo que está mostrando el Señor Jesús, cuando oramos, el cielo se abre, ¿verdad? El cielo se abre. Nuestra vida de oración, de comunión con el Padre, tiene que tener esas características. Usted no ora por si acaso, por a ver qué pasa, no, usted ora con la certeza que usted es hijo de Dios, Dios es su Padre y entonces algo tremendo va a pasar. Amén. Entonces dice que el Señor se bautizó y orando, el cielo se abrió. Y cuando el cielo se abre, suelta cosas tremendas, manifestaciones poderosas. Oramos, el cielo se abre y entonces del cielo proceden manifestaciones gloriosas. ¿Qué fue lo que se manifestó? Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tremendo ese tiempo de oración del Señor Jesús, ¿verdad? Estaba obedeciendo al Padre, oró, los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo y con la presencia del Espíritu Santo descendió la poderosa voz de Dios dando testimonio acerca del Señor Jesucristo. Ese es un diseño muy poderoso de una vida de oración. Y no es para leerlo, sí, era el Señor Jesús. Él estaba manifestando cómo debemos vivir nosotros, cómo debe ser nuestra vida de oración y de comunión. Oró, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo
y vino una voz del cielo que le dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Entonces, aquí nos está presentando el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. En completa sujeción al Padre, ¿verdad? Orando, abriendo los cielos, el revestimiento del Espíritu Santo y la voz del Padre continuamente con Él. Vayamos ahora entonces al capítulo 4. Versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Fíjense lo importante de esta expresión. ¿Dónde estuvo el Señor Jesús esa experiencia? En el Jordán, ¿verdad? Salió del Jordán. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó la experiencia en el Jordán? No, ¿verdad? Siguió con Él. Siguió con Él. A veces los cristianos tienen experiencias gloriosas en lugares, pero salen del lugar y allí terminó todo. Lo que Dios me da, lo tengo que conservar. Lo tengo que mantener. Dios me lo da para mantenerlo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Cierto? ¿Cómo? Lleno del Espíritu Santo. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces aquí comenzamos a ver cómo se estaba manifestando el Señor Jesucristo. Siempre bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Y allí, bueno, estuvo en la 40 días, ustedes ya saben el relato, enfrentó a Satanás en medio de todas las tentaciones y le tocó, lógicamente, al final de la tentación regresar. ¿Cómo regresaría el Señor después de 40 días de ayuno de enfrentar a Satanás? Versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. No había nada que le arrebatara al Señor Jesucristo la plenitud del Espíritu Santo, ni el demonio mismo presente allí le podía arrebatar a él esa manifestación de llenura y de plenitud del Espíritu Santo. Y cuando estamos observando, esa es la clase de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Que cuando entramos en comunión con Dios, ¿qué tiene que pasar? Los cielos se abren, y si los cielos se abren es porque va a soltar algo tremendo. En el Señor Jesús vino la presencia del Espíritu Santo, vino la voz de Dios y el Espíritu Santo comenzó a dirigirlo. Y él comenzó a enfrentar situaciones, pero nada le arrebataba, le quitaba la plenitud del Espíritu Santo. Versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Una persona en la plenitud del Espíritu Santo no pasa inadvertida. Deja una huella. Se nota. Y él volvió en el poder del Espíritu Santo y comenzó a vivir y hacer lo que tenía que hacer en el poder del Espíritu Santo. Y entonces dice, se difundió su fama. Algo raro, algo, ¿cierto? Que no se había visto. Y el Señor Jesucristo lo estaba manifestando. Y cuando Él está manifestando esto es para que nosotros vivamos y entendamos esa dimensión poderosa del Espíritu de Dios. Es la manera en que Él quiere que nosotros estemos viviendo. Y comenzó sus enseñanzas. Vayamos a Juan, capítulo 6. Perdón, sigamos ahí en Lucas 4. Vayamos entonces, por favor, al versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado. Y acuérdense que él estaba siempre ¿cómo? En el poder del Espíritu Santo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer, se le dio un libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga
estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjense cómo el Señor se movía y las dimensiones de lo que él estaba hablando es todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Estaba hablando, o más bien expresando las credenciales de su ministerio. ¿Sí? ¿Cuáles eran las credenciales de su ministerio? Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Abrió el rollo, lo leyó delante de toda la gente que estaba allí, después dice que lo enrolló, lo dio al ministro y se sentó. ¿No parece normal? Pero lo que él estaba haciendo, lo que él estaba leyendo, estaba desatando el diseño de Dios para su vida ministerial en el poder del Espíritu Santo. Por eso la gente dice que los ojos de todos estaban fijos en él. Muchos se paraban y leían la Biblia o leían los rollos y no pasaba nada. Pero llegó él y leyó el rollo. Y entonces dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ya con la sola lectura había causado un impacto. Lo había leído y la gente estaba experimentando un testimonio especial de esa lectura. Esa palabra estaba siendo viva, estaba siendo eficaz y estaba creando inquietud en la gente, y el Señor simplemente aclara, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él estaba proclamando que estaba llegando en la unción del Espíritu Santo para hacer su ministerio. ¿De acuerdo? Toda la vida en el Señor Jesús, ustedes pueden repasarla desde cómo fue engendrado, ¿se acuerdan? Por la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Todo fue así. Hemos leído el bautismo, hemos leído, ¿cierto?, lo de la tentación, y él se mantenía en ese diseño de poder, de presencia, de plenitud del Espíritu Santo, y explicó su ministerio, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, hoy se ha cumplido. ¿Cuántos podían decir en esa época, el Espíritu del Señor está para mí para esto? Era el diseño ministerial del Señor Jesús. Y nos está enseñando que nuestro diseño ministerial también está en el poder del Espíritu Santo. Por eso tenemos que entrar en esa dimensión de entender. Las generaciones que Dios levanta son generaciones que entienden al Espíritu Santo, caminan con el Espíritu Santo y son proyectadas para el Espíritu Santo de acuerdo al diseño y los propósitos de Dios. Cada uno de nosotros tiene un diseño de Dios. Solo el Espíritu Santo lo revela. Mateo capítulo 6. Son de las primeras enseñanzas del Señor. Y en Mateo 6 está enseñando a la gente a orar. Versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. ¿Se acuerdan? Lógicamente él no está diciendo que se vuelvan ritualistas repitiendo rezos. Lo que él está expresando es un anhelo en el corazón, está expresando la voluntad del Padre, ¿cierto? La voluntad de Él, y que debemos entenderla y de eso debemos buscar. Vosotros pues oraréis así. ¿Qué pasaba cuando el Señor Jesús oraba? Se abrían los cielos y los cielos tenían tremenda manifestación. Entonces dice, vosotros pues oraréis así. Y en el versículo 10, parte de lo que él dice, y estaba profundamente en el corazón de él, estaba dirigiendo al Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces lo que había en el corazón del Señor Jesús era la manifestación del reino, que viniera el reino. Padre, venga tu reino.
Venga tu reino era algo que había en el corazón de él y continuamente lo estaba manifestando. ¿Se acuerdan cuando en otra parte también al iniciar su ministerio él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? El anhelo del corazón del Señor Jesucristo es la manifestación del reino. Venga tu reino, venga tu reino. Pero solo una generación llena del Espíritu Santo puede jalar el reino de los cielos, puede establecer el reino de los cielos. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de los cielos viene a unir cielos y tierra. El diseño de Dios es ese, cielos y tierras unidos, para que como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Como es en el cielo, tiene que estar aquí también en la tierra. El gran propósito es manifestar el cielo en la tierra. Nosotros como cristianos estamos llamados a eso, a manifestar el reino. Señor, venga tu reino, que sea evidente los cielos aquí en la tierra. ¿No estamos? ¿Son evidentes los cielos en su hogar? ¿Es evidente el reino en su hogar, en su vida, en su lugar de estudio, de trabajo, como esposos, como padres, como hijos? El anhelo del Señor es, venga tu reino. Y el anhelo nuestro debe ser también eso, porque Él dice, oraréis así. Entendamos que lo que más necesita este mundo es la manifestación del reino de los cielos. Pero son hombres y mujeres llenos del Espíritu que jalan, que establecen el reino. Hágase aquí en la tierra como es en el cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Como en el cielo, aquí en la tierra. Y ese va a ser todo el gran propósito de Dios, que la tierra experimente el cielo. ¿No le parece algo grandioso? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Que experimente el cielo aquí en la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere de su hogar? Que experimente allí el cielo en la tierra, en su trabajo, en su estudio. A veces nos juega una mala pasada la religiosidad y lo que hemos hablado, el espíritu de Grecia que hace división, ¿verdad? Entonces la gente dice, bueno, yo en mi negocio soy negociante, pero en la iglesia soy cristiano. No, usted tiene que ser cristiano donde quiera que esté, viviendo los principios del reino. Dios tiene bendición para manifestar el cielo en su negocio, en su empresa, donde quiera que usted esté. Pero no solamente para darle satisfacción a usted, sino para que el reino de los cielos sea manifiesto. Para que el reino de los cielos se manifieste. Era lo que estaba en el corazón del Señor Jesucristo orándole al Padre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oramos entonces, debemos entender qué está pasando en el cielo, para decir que así como se mostró en el cielo, sea aquí en la tierra. Y esa fue la característica del ministerio del Señor Jesús. Él sabía lo que el Padre quería hacer. En el cielo le era mostrado. Y lo que Él hacía era, vamos a leerlo más adelante, pero Él decía eso, lo que el Padre me muestra, eso hago. Lo que el Padre me dice, eso hablo. Manifestando el cielo en la tierra. El ministerio fue ese, manifestar el cielo en la tierra. Y se nos ha robado eso y pensamos que sí, el cielo para cuando nos muramos y estemos allá y todo lindo, ¿verdad? Tocando el arpa, echando barriga en una nubecita. No, eso no es el cielo aquí, el cielo aquí. Acuérdense, cuando oramos el cielo se abre y muestra sus diseños, descienden sus diseños y tenemos que entrar, ¿cierto?, a esa dimensión. Por eso el Señor decía, vosotros pues oraréis así. En nuestro corazón tiene que haber el anhelo, venga tu reino. Como es en el cielo, Señor, ¿cómo es en el cielo? Muéstrame cómo es en el cielo. Porque yo quiero que así sea como es en el cielo. Y Dios muestra cómo es en el cielo. Y Dios habla cómo es en el cielo para que a través de nuestras acciones se establezca, se unan los cielos y la tierra. Y el Señor manifestaba eso, continuamente estaba uniendo cielos y tierra.
Efesios capítulo 1. Versículo 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se haya propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Señor Jesucristo es el que une los cielos y la tierra. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo se unen cielos y tierra. Y el ministerio del Señor Jesucristo fue expresar eso. En Él se une el cielo y la tierra. En Él experimentamos las dimensiones del cielo aquí. Podemos ver cualquier cantidad de situaciones difíciles acá, pero podemos traer el cielo para que las cosas sean transformadas. Podemos traer el reino de los cielos en Cristo. Al estar caminando en Cristo, al estar dependiendo de Cristo, al estar sometidos al señorío de Cristo, al colocar nuestros ojos en Cristo. Mañana son las elecciones en Colombia, queremos tiempos nuevos en Colombia, los hombres no las van a traer. Usted puede estar muy entusiasmado con cualquier candidato, su candidato no le va a traer eso. El que une los cielos y la tierra es Cristo. Es Cristo, es Cristo. Con esto no le estoy diciendo que no vaya a votar, pero cuando vote, declare que usted no está dando su respaldo, porque usted no está respaldando gente impía, gente que ha hecho pacto con las tinieblas. Usted coloque su voto y diga, Señor, de acuerdo a Isaías 45, lo ciño para que actúe de acuerdo a tus propósitos. Y de acuerdo a Isaías 10, si se tuerce, ay de él, por la iniquidad que está cometiendo. No está respaldando, está imponiendo una acción de rectitud. Cuando salga mañana, ¿cierto? Si va a salir mañana a votar. Pero va a colocar, es una obligación sobre esas personas, sobre el que va a quedar elegido o los que van a quedar elegidos. Entonces, dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Juan capítulo 3. Vamos a pasear bastante por la Biblia. Este versículo usted se lo debe saber de memoria. Y si no, ahí le queda de tarea. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué había en el cielo? Un tremendo amor de Dios por el mundo, por las personas, ¿sí o no? Era lo que había en el cielo. Pero ¿cómo unir el amor de Dios en los cielos a los hombres que estaban aquí en la tierra? Enviando a su Hijo Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vino acá y entonces manifestó el tremendo amor del Padre para con cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo es el que nos une con las dimensiones del cielo. Lo que hay en el cielo es nuestro a través de Cristo. A través de Cristo. En la medida que caminemos con Él, nos sometamos a la enseñanza de Él, al señorío de Él, a la presencia de Él, vamos a experimentar eso.
Y vamos a experimentar lo que el Señor Jesús experimentaba, porque es lo que Él quiere que nosotros estemos viviendo. Un tremendo amor fue desatado con la presencia de Cristo. El cielo, el amor del cielo, aquí en la tierra, por medio de Cristo. ¿Usted ya ha experimentado ese tremendo amor? ¿O lo lee pero no lo entiende? Pero si Cristo está en su corazón, está reinando, usted tiene que palpitar con el amor de Dios, con el amor del Padre. De tal manera amó Dios, de tal manera le amó Dios, que dio a su Hijo. Y entonces el Señor Jesús trae el amor del Padre. ¿Palpita su corazón con el amor del Padre? ¿Se sabe usted así tremendamente amado, como dice la Biblia? De tal manera me ama Dios. Yo puedo ser testigo, puedo estar diciendo, de tal manera me ama Dios. Usted lo puede decir. Y entendiendo esa dimensión tan tremenda, de tal manera me ama Dios, que envió a su Hijo para que yo pudiera vivir esas dimensiones poderosas de su amor. El Señor Jesucristo une cielos y tierra de manera gloriosa. Capítulo 3 de Juan, capítulo 1. Tiene el Señor un encuentro con un personaje llamado Natanael, que Felipe le dice que encontraron al Señor, que era el Mesías, y Natanael es el que dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y el Señor habla con él, y le dice una cantidad de cosas, y él dice, Señor, eres el Dios de Israel. Versículo 50 dice, respondiendo, Jesús le dijo, porque te dije, te di debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cuando comenzamos a andar con el Señor Jesús, nuestros ojos se abren a nuevas dimensiones. Fue impresionado él, pero el Señor, ¿qué le dijo? Cosas mayores. Cosas mayores. No sé qué usted ha visto tocante al cielo, tocante a la vida espiritual, pero cosas mayores están dispuestas. Cosas mayores están dispuestas. Tenemos que entenderlo y vivirlo. Versículo 51. Y él le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor Jesús le estaba revelando la dimensión espiritual en la cual Él se movía. ¿Se acuerdan cuando oraba qué pasaba? Los cielos abiertos. Pues bien, los cielos se abrieron y no se les cerraron, permanecieron abiertos sobre Él. Versículo 51. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. O sea, Natanael no lo había visto, pero el Señor le estaba hablando, le estaba dando una promesa tremenda. Vas a ver, ¿cómo? El cielo abierto, los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Tremendo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús andaba, los cielos estaban abiertos y ángeles subiendo y bajando, ángeles subiendo y bajando. Esa era la dimensión espiritual en la cual Él se movía. Ángeles, los cielos abiertos y ángeles. Subían y bajaban sobre el Hijo del Hombre, sobre Él. Yo creo que cuando Natanael vio eso, ¿cierto? Se fue para atrás, tremendo. Pero era lo que él estaba diciendo. Dice, cosas mayores que estas verás. Y algo tremendo es el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces el Señor está hablando que nuestros ojos están llamados también a experimentar la unión de los cielos y de la tierra. Podemos ver lo sobrenatural, lo espiritual y lo natural. De aquí en adelante veréis. En la dimensión de caminar con Dios, de aquí en adelante veremos la gloria de Dios. De aquí en adelante estamos llamados a ver la manifestación gloriosa del cielo, la manifestación gloriosa de Cristo.
Es algo que es para nosotros. Pero ¿cómo estaba viviendo el Señor Jesús? En la plenitud del Espíritu Santo. Hay dos maneras de vivir, en la carne o en el Espíritu, en el alma o en el Espíritu. Y el alma, ¿cierto?, vive en lo natural, si no está recibiendo las dimensiones del Espíritu. Pero cuando el alma comienza a entender, ¿cierto?, y se somete al Espíritu, entonces comenzamos a experimentar y a palpar el reino de los cielos manifiesto sobre nosotros. De tal manera que cuando la gente tenía visión acerca del Señor Jesús, tenía que ver algo tremendamente glorioso. El Señor le dijo a Natanael, cosas mayores que estas verás, y de aquí en adelante verás el cielo abierto, los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La dimensión para los cristianos es cielos abiertos. Cielos abiertos, no cielos cerrados. No sé cuántas veces usted se ha quejado, es que tanto llevo orando y el Señor no me escucha. Eso no son cielos abiertos. Y entonces usted tiene que decir, Señor, yo quiero cambiar esta vivencia. Quiero cielos abiertos, quiero los cielos abiertos. Y que los cielos abiertos, ¿cierto?, suban y bajen. Los ángeles vengan, ¿cierto?, estén subiendo y estén bajando, estén llevando en esas dimensiones de experiencias que Dios quiere para nosotros. Juan capítulo 5, versículo 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Señor Jesús está hablando que Él vivía lo que le estaba pidiendo a los discípulos que oraran, ¿se acuerda? Hágase tu voluntad, que como es en el cielo, se haga aquí en la tierra. Y es lo que le está diciendo acá. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él estaba viendo, estaba entendiendo lo que en el cielo estaba pasando. Y toda esta discusión fue en torno porque en el capítulo 5 comienza con un milagro. El paralítico de Betesda. ¿Sí? Y entonces era un día de reposo y surgió todo un problema. ¿Por qué hizo el Señor ese milagro? Lo vio en el cielo. Conoció el corazón del Padre para con ese paralítico. Como es en el cielo, sea aquí en la tierra. Y por eso ese paralítico fue sanado. ¿Sí? Cuando los cielos se abren, desciende la manifestación del cielo, trae la manifestación del cielo. Y eso era lo que estaba pasando. ¿Sí? Y el Señor Jesús lo estaba explicando, hago lo que el Padre me muestra. ¿Por qué? Porque tengo los cielos abiertos y el Padre me muestra. Y entonces yo lo que hago es, como es en el cielo, que sea aquí en la tierra. ¿Sí quedó claro? Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas demostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Estaban maravillados por lo que estaba pasando. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Mayores cosas van a venir. Mayores cosas van a venir. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo. ¿Cómo se abrieron los cielos inicialmente? El amor del Padre, ¿se acuerdan? De tal manera amó Dios al mundo que dio. El Señor Jesús es el conector, el que trae el amor. Dios nos ama. ¿Usted cree que Dios le ama? Dios le ama como para mostrarle el cielo y para mostrarle lo que el Padre quiere que se haga acá, a través suyo. Ya no dicen amén. La Biblia dice que Dios ha preparado cosas, buenas obras para que andemos en ellas. Y Él nos las quiere mostrar, uniendo cielos y tierra. A medida que caminamos con Él, eso va a ser mostrado.
Y el Señor Jesús estaba cumpliendo su ministerio de esa manera. ¿Qué era lo que hacía? Lo que le veía en el cielo el Padre le mostraba. Eso Él lo hacía. ¿Sí? Y entonces Él nos está hablando de la experiencia cristiana, la experiencia de vida, cómo debe ser. Los cielos abiertos, porque estamos llamados a vivir uniendo cielos y tierra, manifestando el cielo aquí en la tierra. Capítulo 12 de Juan. Versículo 50. Está hablando del Padre, dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es una invitación, dejemos de hablar bobadas y comencemos a hablar lo que el cielo dice. Y cuando comenzamos a hablar lo que el cielo dice, cosas tremendas, cosas poderosas van a comenzar a pasar. Y fue la manera en que el Señor Jesús comenzó a discipular, ¿sí?, a los que Él llamó para que estuvieran con Él. Tenían que aprender a estar sintonizados con el Padre, con el cielo, ver en el cielo y oír lo que el cielo estaba diciendo. Y desatar esa palabra. Y cuando desatamos la palabra que se está siendo proclamada en el cielo, cosas poderosas van a pasar. Podemos seguir revisando, pero creo que ya quedó bastante claro, ¿verdad? El diseño de Dios es que se unan cielos y tierra. Los cielos y la tierra se unen en Cristo Jesús. Y vimos, ¿cierto?, cómo Él lo estaba viviendo. Lleno del Espíritu Santo, su vida de oración era una vida de oración poderosa que desataba manifestaciones del cielo, veía en el cielo las obras que el Padre quería que se hicieran y Él las hacía, oía en el cielo la voz del Padre y desataba la palabra que era necesario desatar para que cosas tremendas estuvieran pasando. Por eso la gente de esa época estaba, ¿cierto?, sorprendida. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre? ¿Se acuerdan? Cuando caminó sobre las aguas, cuando reprendió las aguas y que quedaran tranquilas, vimos los discípulos, pero ¿quién es este que aún el mar y el viento le están obedeciendo? Está viviendo en las dimensiones, uniendo cielos y tierra. Los cielos gobiernan sobre la tierra. Los cielos gobiernan sobre la tierra. Y cuando percibimos el cielo y lo decretamos acá en la tierra, decretamos el reino de Dios en medio nuestro. Lo interesante de todo esto es de que el Señor era manifestando cómo debemos vivir. Y entonces en el libro de Hechos, vayamos todos al libro de Hechos, aparece la vivencia de los discípulos. El Señor Jesús fue introducido por el poder del Espíritu Santo cuando fue engendrado. Y el Señor Jesús introdujo su ministerio en la plenitud del Espíritu Santo, lo leímos, ¿verdad? Entonces, Él partía y era necesario que los discípulos tuvieran la misma vivencia que Él tuvo para hacer el ministerio, porque Él mostró cómo hizo el ministerio en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Señor está sobre mí, ¿se acuerdan que lo leíamos? Y en el poder del Espíritu Santo veía los cielos abiertos, el Padre le mostraba, el Padre le hablaba y eso era lo que Él hacía y lo que Él desataba en medio de la tierra. Y Él estaba formando a sus discípulos para que hicieran lo mismo. La religión pone un velo sobre todo esto. El espíritu religioso, el espíritu de Babilonia, pone un velo de ceguera. Y aún se levantan teologías, la famosa teología cesacionista, que habla que las manifestaciones del Espíritu ya pasaron. ¿Para qué? Para que se levante entonces la fuerza del hombre, la carne del hombre. Y eso entonces apaga el Espíritu. Y muchos cristianos, muchas congregaciones, muchas denominaciones tienen al Espíritu Santo apagado. Pero son tiempos de reforma. Y son tiempos en los cuales el Espíritu Santo está llamando a la iglesia al diseño, al mover de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, si Él se movió
en el poder del Espíritu Santo, ¿cómo tendría que moverse los discípulos, la iglesia naciente? En el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo. Los discípulos tuvieron esa vivencia. Estaban unidos, ¿cierto? Estaban en una unanimidad juntos, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, un corazón expectante en lo que Dios quería hacer. Y de repente se abrieron los cielos y descendió, ¿cierto?, el Espíritu Santo, acompañado de toda una manifestación poderosa, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y fue el comienzo de algunas cosas tremendas en el poder del Espíritu Santo. La misma experiencia del Señor Jesucristo está Él haciéndosela vivir a los discípulos. Y es algo que tenemos que aprender a vivir también nosotros. Esa misma dimensión, los cielos abiertos, comunicando la presencia, la manifestación del Espíritu de Dios para comenzar a hacer cosas que antes no hacíamos, en el poder del Espíritu de Dios, porque la vida cristiana no es trate de hacer cosas en su fuerza, es en el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y hoy el Espíritu Santo sigue haciendo lo mismo, activando el lenguaje espiritual de manera sobrenatural y muchas cosas más. Fue el comienzo, ¿sí? Fue el comienzo. Entonces, a través de los discípulos, los cielos siguieron abiertos. El Señor Jesús los dejó abiertos. Dejó la manifestación gloriosa y poderosa. Subió a los cielos y no les dijo a los discípulos, bueno, van a ver cómo hacen. No. Seréis revestidos de poder desde lo alto. Esperen, anhelen. Y están unánimes juntos. Y fueron revestidos de la presencia del Espíritu de Dios. Versículo 17. Está hablando de una profecía del Antiguo Testamento que se estaba cumpliendo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Está hablando entonces de la presencia del Espíritu Santo y dice que entonces, ¿qué habrá? Profetizarán, verán visiones y soñarán sueños. Quiere decir de que los cielos van a ser abiertos para ver las visiones del Espíritu que Dios quiere mostrar, ¿verdad? Que vamos a oír las palabras de Dios para profetizarlas, para soltarlas. Lo que el Señor Jesús decía, lo que veo al Padre hacer, lo que oigo al Padre decir, eso hablo. Aquí estaba diciendo que los discípulos, esa era una promesa para los discípulos, que ellos tenían que entrar en esa dimensión. Van a ver. Van a oír, van a actuar en el poder del Espíritu Santo. Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes, vuestros ancianos, de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Cielos abiertos. Así entonces comenzó la iglesia. ¿Cómo? Continuando la misma vivencia del Señor Jesucristo. Y son los tiempos en los cuales Dios está trayendo la reforma, porque el Espíritu Santo ha sido apagado, la gente no entiende, no cree, no sabe cómo relacionarse con el Espíritu Santo, no sabe cómo vivir en la plenitud del Espíritu Santo y se está perdiendo las dimensiones de lo que Dios ha preparado. Y tenemos que ir hacia allí, tenemos que ir realmente en esa dimensión. ¿Por qué? Porque la promesa es para nosotros y para nuestros hijos. Entonces la responsabilidad levantando generaciones es, como padre, yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo, entender el mover del Espíritu Santo, vivir dimensiones de cielos abiertos para enseñarles también a mis hijos esas mismas dimensiones.
hogares con los cielos abiertos. Hogares en los cuales el Padre muestra diseños para el hogar, para la vida de los hijos, para la vida de los padres, absolutamente de todo. Hogares en los cuales la palabra de Dios está allí para dar dirección. No son situaciones místicas, es el diseño que Dios tiene para que nosotros podamos vivir en esas dimensiones. Pedro está hablando, está predicando, y entonces en el versículo 37 los incrédulos que estaban allí, dice que se compungieron de corazón y le dijeron, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la plenitud, la promesa, la plenitud del Espíritu Santo? Para todos, para todos. Para los que estaban allí es para ustedes y para sus hijos. Y ustedes están aquí presentes, es para ustedes y para sus hijos. Para todos los que el Señor llame, es para todos y tenemos que entrar a apropiarnos de esa manifestación, es para todos. No es de que, bueno, los pastores, el equipo pastoral, el equipo... No, para todos, para todos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, si somos hijos de Dios, es para nosotros. Pero nuestro corazón tiene que anhelarlo. Y usted tiene que decir, Señor, no quiero ser un religioso. No quiero ser un ritualista. Quiero ser una persona de dimensiones de reino. Con las dimensiones del reino manifestándose, estableciéndose en la vida de manera gloriosa y de manera poderosa. Arrepentíos para el perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que frena al Espíritu de Dios es el pecado. Lo que imposibilita al Espíritu de Dios es el pecado. Su mente y su corazón pueden estar llenas de deseos de pecado, pensar en el pecado, pensar en las cosas del mundo, pensar en las cosas de la carne. No hay espacio para el Espíritu de Dios. Pero cuando usted anhela, cuando usted desea, piensa dimensiones de reino, desea dimensiones de reino, se somete al Padre, se somete a la palabra de Dios, viene la dimensión, la llenura del Espíritu Santo. En Hechos, en el capítulo 4, llegan los discípulos después de que fueron tomados presos, intimidados, llenos de amenazas, ¿cierto? Y entonces ellos se reúnen y cuentan todo lo que pasó y ellos hacen una oración. Versículo 27, leamos desde el versículo 27 del capítulo 4. Están orando. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y no están pidiendo, Señor, danos una ayudita, no. Mira sus amenazas, concede a tus siervos que en todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces aquí encontramos qué hacía que ellos mantuvieran la llenura del Espíritu Santo, que no se rendían al miedo, al temor, al qué dirán, no se detenían por la persecución de hombres. Querían glorificar a Dios, querían rendirse completamente a Dios. No eran de lo que tenían excusas, Señor, tú sabes que sí, queremos, pero mira cómo nos amenazan, entonces, Señor, no puedo seguir adelante porque es que las cosas se complican. No era esa clase de hombres. Cuando yo experimento la plenitud del Espíritu Santo, una nueva dimensión de valentía, de entrega, de consagración aparece en la vida. Pero aquellos que les cuesta trabajo rendirse y consagrarse, no han experimentado los cielos abiertos, no han experimentado las dimensiones del Dios.
Entonces son cristianos religiosos, calculadores, a esto sí, a aquello no, pero con cuidado, pero andan con una cantidad de medidas y de limitaciones. Pero cuando yo entiendo que la vida cristiana es la plenitud de los cielos, no me pongo límites y me entrego y me consagro. Y por eso el versículo 29 dice, ahora Señor, mira sus amenazas y a nosotros concédenos con todo de no hablar tu palabra y extiende tu mano para que hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Si hubo problemas porque sanaron a uno, Señor, que haya más problemas. Queremos más milagros, queremos más maravillas. Que están aturdidos por lo que estamos diciendo, Señor, danos más de nuevo porque vamos a seguir hablando. Esa es la clase de hombres que forman las dimensiones, las generaciones de Dios, levantados por el Espíritu Santo. Se rinden, se consagran, se entregan. El pecado frena, apaga. Porque la mente está saturada, la voluntad, las emociones están saturadas, los deseos están saturados por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos del mundo. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo nos sometemos más y más. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del cielo? Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿la oración anterior era gente que no estaba llena del Espíritu Santo? ¿O fue que su espíritu se expandió más? Para recibir más de Dios. Los cielos se entregan más para aquellos que buscan más del cielo. Ellos fueron llenos, estaban llenos del Espíritu Santo. Y oraron, y el cielo, ¿qué fue lo que hizo? Les expandió. Su espíritu se expandió para recibir más del cielo. Eso hace la diferencia. El Espíritu Santo es contristado, apagado por el pecado, por sus deseos del mundo, sus deseos de la carne. Por hacer las cosas con miedo, con temor, porque el hombre, porque me dicen, porque no me dicen. Eso apaga, contrista al Espíritu Santo. Y sí, se vuelve un cristiano chévere, ¿verdad? Pero miedoso, temeroso. Chévere porque, bueno, ahí está, sonriente, pero no más. Pero Dios está levantando generación que manifieste el reino. Generación que manifieste el reino. El Espíritu Santo no levanta gente que es cristiano con los cristianos, es mundano con los mundanos, es carnal con los carnales. No, gente radical. Gente radical. Lo entrega la carne al mundo, su complacencia a sus amistades o familiares que son del mundo, apaga al Espíritu Santo. Y usted tiene que tomar decisiones. ¿Quiere los cielos abiertos sobre su vida? ¿Quiere que el cielo le muestre los diseños? ¿Oír la voz del cielo para establecer y declararlos en su vida, en sus dimensiones? ¿O quiere, no, es que mis amigos, es que mis familiares, es que... Cuando sus amigos y sus familiares lo vean en la plenitud del Espíritu Santo, van a temblar, se van a alejar de usted o van a decir, quiero lo que usted tiene. Y es lo que Dios está levantando. Son las dimensiones de vida en las cuales Dios nos está llevando. Capítulo 3 de Hechos. Es el milagro por el cual los discípulos fueron tomados presos, asustados y confrontados. Bueno, intimidados, pero ellos no estaban intimidados. La gente religiosa de la época quería intimidarlos. La curación del cojo, ¿se acuerdan? Y está la famosa frase de Pedro, versículo 6. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cómo pasó eso? Versículo 3. Dice que le rogaba, cierto que le dice una limosna. Versículo 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Ellos lo que querían era encontrarse, cierto, en esa mirada. Y cuando lo estaban mirando, saber qué tenía el cielo para él.
Estaba pidiendo algo, mírame. Y cuando estaba mirando, entonces el cielo dio testimonio. Hay sanidad para él. Él quería plata, pero Pedro y Juan se conectaron con el cielo. El Padre les mostró, hay sanidad para este varón. Y por eso Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tengo? Los cielos abiertos y el Padre mostrándome lo que quiere hacer en tu vida. Eso te voy a dar. Eso te voy a dar. Lo que el cielo me está mostrando para ti. Eso te voy a entregar. Eso te voy a comunicar. Ahora imagínense en el hogar un padre que ve los cielos abiertos. Que sabe lo que el Padre quiere hacer nuestro Padre Celestial quiere hacer en ese hogar. Lo que tengo, te doy. Esa es la riqueza que Dios quiere que se esté entregando en los hogares. Padres, hijos, todos allí, ¿verdad? Teniendo los cielos abiertos, viendo lo que el cielo quiere desencadenar. Lo que tengo, te doy. En el cielo tenemos una tremenda riqueza. Tenemos unas tremendas cosas, ¿cierto? Para recibir, para proyectar, para entregar. Míranos. Y entonces, en ese momento, Pedro está en el Espíritu, lleno del Espíritu, en el poder del Espíritu. Y entonces los cielos hablaron, él tenía oídos para oír, los cielos le mostraron, él tenía ojos para ver. Soltó la palabra. Conectó cielos y tierra. En el cielo había sanidad para ese hombre, pero había que conectarla aquí en la tierra. ¿Y cuál fue el conector? Pedro, diciéndole, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Soltó una palabra de gobierno, una palabra de autoridad, una orden, porque los cielos gobiernan sobre la tierra. Y entonces cuando yo veo los cielos y oigo los cielos gobiernan sobre la tierra, entonces traigo esa palabra, traigo ese diseño del cielo y lo establezco. Y así va a ser. Hace 2 días llamé a 2 de los médicos de acá buscando porque necesitamos trasladar urgentemente desde Quibdó a Medellín a un pastor que, bueno, está luchando tremendamente por su vida. Y hay que sacarlo rápido porque un médico quería ya hacerle cirugía y la insalubridad de ese hospital es todo un riesgo. Ya estando en el hospital era un riesgo tremendo y que él le pusiera mano y esas situaciones eran un riesgo. Los 2 me dijeron, tutela, 48 horas. Él no tenía 48 horas. Y oración. En Colombia, en muchas naciones, de repente, fue así, de repente, llegó al hospital el defensor del pueblo con 15 personajes, directo a donde él estaba. ¿Quién lo llamó? Nadie lo llamó. Y se enteraron del caso y comenzaron, inmediatamente me lo llevan. ¿Sí? Y allí al hospital y todo, la EPS estaba poniendo sus peros, sus problemas, pero llegaron estos personajes. Se movió el cielo y el cielo decretó, ¿cierto? Hay traslado para él. Que no quieren dar la orden. El defensor del pueblo y 15 funcionarios más, ¿cierto? Y en cuestión de horas, él ya estaba en Medellín. ¿Sí? Los cielos gobiernan sobre la tierra. Los cielos gobiernan sobre la tierra. No tengo plata ni oro. Lo que tengo. ¿Qué tiene el que ve los cielos abiertos? ¿Qué tiene el que oye la palabra del cielo? Y Dios quiere levantar esas generaciones. Le ha sido robada a la iglesia esa dimensión. Y Dios quiere restaurarla. Pero tenemos que entrar en esa disposición. Señor, si así es lo que yo quiero. ¿Cuál es el diseño de la iglesia? La estamos leyendo. Esa era la iglesia del primer siglo, capítulo 9 de Hechos. Después lean ustedes el libro de los Hechos y se van a sorprender, ¿verdad? Pero no lo lean como la historia que quedó atrás, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El Espíritu Santo es el mismo. El diseño de Dios para su iglesia es la misma. Y tiene que replicarse y repetirse también hoy en día en esas dimensiones. Es la conversión de Saulo, ¿se acuerdan ustedes, verdad?
Estaba persiguiendo, respirando amenazas y muerte, era un bravucón, ¿cierto? Haciendo mucho daño, y se encuentra con el Señor Jesús. Y entonces, versículo 6, fíjense el versículo 1, respirando a una amenaza y muerte, ¿sí? Es el versículo 1. Versículo 6, ¿cómo lo encontramos? Temblando y temeroso. Se encontró con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. ¿Y a dónde le quedaron sus amenazas? ¿Dónde le quedó toda su, ¿sí? ¿Cierto? Su altanería, toda su violencia? Ante la presencia gloriosa de Dios. Todo eso desapareció. Dice, temblando y temeroso. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él sabía que frente a eso ya no tenía otra, rendirse. ¿Qué quieres que haga? Y entonces el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sí? El Señor le dio una orden, ¿verdad? Entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué no se lo dijo inmediatamente? Tenía la iglesia y el Señor se mueve con su iglesia. Los cielos y la tierra están unidos. La iglesia tiene que aprender a vivir unida a los cielos. Ese es el diseño. Dios estableció la iglesia para que manifestara el cielo. Por eso el Señor le dice, se te dirá lo que debes hacer. Una iglesia unida al cielo sabe qué decir frente a cada situación. Entonces, es cuando el versículo 10, había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Un discípulo, no era del grupo del grupo de apóstoles del Señor Jesús ni de los primeros, ¿cierto? Era un discípulo al estilo del primer siglo. Ananías era un discípulo al estilo del primer siglo. Discípulo que tiene que ser el ejemplo, el molde para nosotros también hoy en día. Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. ¿Dimensiones qué? ¿Naturales? Dimensiones sobrenaturales. Tenía oídos para oír lo que el cielo decía y sus ojos estaban viendo la visión. ¿Sí? Fue algo tremendo. Y él respondió, heme aquí, Señor. Esa es la voz de los llenos del Espíritu. Cuando los cielos hablan, cuando los cielos muestran, heme aquí, Señor. Para lo que tú digas, para lo que tú muestres, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Qué pasa cuando se ora en el poder del Espíritu Santo? Los cielos se abren y viene respuesta del cielo. Pablo entendió que su solución era orar, buscar a aquel que se le ha aparecido para que tuviera respuesta del cielo. Y entonces dice él ora, versículo 12, ¿qué pasó cuando él oraba? Ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Tremendo, ¿verdad? Señor, Pablo estaba asustado. ¿Se acuerdan que salió amenazando, lleno de muerte para los discípulos? Se encontró con el Señor Jesús y, ¿cierto? De león que se convirtió en gatico, miedoso, temeroso, ¿cierto? ¿Qué quieres que haga? Y se agarró entonces a orar, a orar, a orar. Y la oración conforme al modelo de la palabra. Cuando oramos, los cielos se abren, los cielos hablan. No oramos por si acaso. Mire, la religión ha hecho eso. Ha formado gente que ora por si acaso. Oremos a ver qué pasa. Eso es religioso, eso es religión, eso es Babilonia. Cuando oramos, los cielos se abren, porque hay un Dios que oye, un Dios que actúa, un Dios que se manifiesta. Y entonces dice, he aquí que él ora y ha visto en visión lo que el cielo tiene para él.
Tremendo, ¿verdad? El cielo tenía algo para Saulo. Y de pronto él estaba viendo y dijo, Señor, que llegue, que Ananías no le dé miedo, Señor, que Ananías venga, ¿cierto? Pero él ya había visto un varón y sabía ya el nombre. Ha visto un varón llamado Ananías. El cielo es muy explícito. Así como le dijo a él, ¿verdad? Vaya, métase allí. El Señor sabía dónde, entonces le está dando las indicaciones claras. El Señor le dijo, versículo 11, levántate, ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Los cielos lo conocen todo. Como iglesia tenemos que recuperar el diseño de ser guiados por el cielo para ver cosas tremendas. Y ese es el desafío que tenemos. Y ese es el anhelo que tenemos. La generación. Nuestras generaciones tienen que ser generaciones dirigidas por el cielo. Nosotros entrar en esa dimensión y nuestras generaciones en esas dimensiones. Entonces imagínense lo tremendo que va a pasar, lo que va a suceder. El cielo invadiendo la tierra, porque se levantan generaciones dirigidas por el cielo. Cielos abiertos, se ve lo que el cielo está preparado en el cielo, se oye lo que el cielo está hablando y se decreta en la tierra para que así suceda. Ese es el diseño del cielo. Ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías tenía un diseño también. Que debemos tener también todos, ¿verdad? Ser instrumentos de Dios para los propósitos de Él. Ananías le recordó al Señor. Es que Ananías no sabía lo que, ¿cierto? Hasta ahora se estaba enterando. Pero el Señor le estaba, los cielos siempre cuentan las primicias. ¿Cierto? Tiene la primicia para uno. Y él le dijo, Señor, acuérdate de quién es este personaje. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento me he escogido es este. O sea, ya me encargué de él, estaba diciendo, tranquilo, tú tranquilo. Yo ya me encargué. No hay problema, ¿cierto? Versículo 17. Fue entonces Ananías. Esa es la gente llena del Espíritu. Fue entonces Ananías. ¿Cómo actúa el Señor Jesús? ¿Se acuerdan? Movido por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo está actuando aquí Ananías? No uno de los discípulos de los 12 discípulos, no de los 7 diáconos, sino un discípulo de la iglesia, que entendía la vida llena del Espíritu. Se movía por el Espíritu Santo, en obediencia. Esa obediencia es la que nos mantiene a nosotros en la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted le da lugar, acuérdese, a la carne, a la complacencia de su carne, a consentir su carne, a darle lugar al mundo, las satisfacciones conforme al mundo, conforme a la carne, apaga al Espíritu. Y se pierde las dimensiones de los cielos abiertos. Y se vuelve un religioso. Y hasta dudando si será cierto todo eso que están diciendo. Porque yo no creo. La carne se vuelve así, altiva. Pero el Espíritu Santo comienza a obrar, ¿cierto? A formar y levantar hombres y mujeres en esas dimensiones. Fue entonces Ananías, ¿y qué? Entró en la casa. Él no se quedó allá, ¿entro o no entro? ¿Qué hago? Vale una vuelta a la manzana. Fue. Los cielos se abrieron. Los cielos le hablaron. Y cuando los cielos se abren y yo veo y los cielos me hablan, yo actúo con decisión, yo actúo, voy hacia adelante. Entró y poniendo sobre él las manos, a lo que vino. Dice que la visión, ¿cómo era? El Señor le dijo, Saulo ve a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos. Listo, si ese es el diseño, yo entro a la casa y le pongo las manos. ¿No está diciendo el Señor, y qué irá si le pongo las manos encima? ¿Será que me pone bravo? ¿Será que entró y le puso las manos? Y le dijo, fíjense lo tremendo, ¿cómo le dijo? Hermano Saulo. Está hablando antes con el Señor y el Señor, acuérdate que tal cosa. El Señor le dijo, no, él ya es de los nuestros. Entonces, hermano Saulo. ¿Sí? Ya era de la familia. Y entonces le habló de esa manera. Este personaje, Ananías, le creía a Dios en todo. Esas son las generaciones del Espíritu.
actúan de acuerdo. Si el cielo lo dijo, así es. Si el cielo lo mostró, así es. Y así tenemos que movernos y así tenemos que actuar. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, Él me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Tremendo. Ananías podía activar espiritualmente en el Espíritu, ¿cierto? Podía activar en el Espíritu a las personas. ¿Qué necesitaba Pablo? Ser activado en el Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo. Y hoy en día la gente, los cristianos, ¿verdad? Dice, vaya y enseña a esta persona a ser llena del Espíritu Santo. ¿Y eso cómo se hace? Y no, que mande a otro y es que yo no sé. Y sí, no sabemos ser llenos del Espíritu Santo y no sabemos, ¿cierto? ¿Cómo guiar a otras personas a la plenitud del Espíritu Santo? Pero Ananías se presentó, el Señor Jesús me ha mandado que te ponga las manos para que reciba la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Eso eran los discípulos del primer siglo. Eso eran los discípulos del primer siglo. Y son los discípulos que Dios quiere levantar ahora en estas nuevas generaciones. Y es el desafío. Usted tiene que ser un discípulo de acuerdo a esto. Yo tengo que ser un discípulo de acuerdo a esto. Este es el diseño. ¿Lo había podido hacer Pedro, Juan, los grandes apóstoles? Sí. Pero también lo pudo hacer un discípulo, alguien más de la iglesia. Lo pudo hacer y el Señor lo eligió. Entonces la iglesia del primer siglo no es no, que lo haga Pedro, que lo haga Juan, que lo haga Tomás. No, lo hacen los que están llenos del Espíritu Santo. Los que lo hacen, los que saben que los cielos están abiertos y ellos ven y oyen la palabra de Dios y la establecen. Y como le dijo Pedro en el discurso a los que estaban hablando, para ustedes es la promesa. Para todos los que el Señor, nuestro Señor llamare, estén lejos, estén donde esté, para todos es la promesa. Entonces, tenemos que hacer un cambio de cristianos religiosos a cristianos llenos del Espíritu Santo, a entrar realmente en esas dimensiones. Versículo 18, al momento se le cayeron de los ojos como escamas, recibió la vista y levantándose fue bautizado. Y de ahí en adelante usted ve a Pablo, lleno del Espíritu Santo. Se encontraba con la gente y lo primero que le preguntaba Pablo a la gente, ¿usted ya es lleno del Espíritu Santo? Porque fue su experiencia, fue su vivencia. Y era la verdad, la realidad de la gente de la iglesia en esa época. No podía haber alguien que no entendiera la plenitud del Espíritu Santo, que no viviera la plenitud del Espíritu Santo. Era una iglesia poderosa, una iglesia de victoria. Entonces, aquí en este relato vemos la iglesia trabajando con el cielo, ¿cierto? No era iniciativa humana, iniciativa celestial, los cielos con la iglesia. En el capítulo 10 no lo vamos a leer, después lo lee bien en casa, pero usted ya sabe el relato, Pedro y Cornelio, ¿se acuerdan? Había un hombre que los cristianos no conocían, pero que el cielo sí conocía. Y era un hombre que estaba anhelando más de Dios y se portaba bien y toda una cantidad de cosas. Y de pronto los cielos le enviaron un ángel. Se le apareció un ángel a este varón y le dijo, en tal lugar, en Jope, hay un hombre llamado Pedro, está habitando en la casa de fulanito. ¿Se acuerdan lo mismo que le pasó a Ananías? Ve por él y él te dirá lo que debes hacer. La iglesia del primer siglo se movía con el cielo. Era el ministerio conjunto, los cielos y la tierra. Los cielos unidos, haciendo ministerio. Y estamos invitando a los cielos a que hagan ministerio con nosotros. ¿Por qué? No es que lo estemos invitando, estamos entendiendo. Y estamos diciendo, queremos hacer ministerio con el cielo. Queremos hacer ministerio con el cielo. Porque es el diseño de Dios. Usted en estos dos capítulos, el 9 y el 10, ve. Y en otros casos aparece exactamente lo mismo. Los cielos. Es que los cielos no, vamos a ver cómo se portan allá. ¿Qué es lo que están haciendo? No, vamos. De tal manera amó Dios al mundo que dio.
une cielos y tierra. Y entonces acá, ¿qué es? Lo mismo, los cielos tienen que movilizarse. Los cielos se quieren movilizar, las iglesias no lo están permitiendo. Acá en Palabra de Vida declaramos que los cielos vengan, porque vamos a seguir haciendo ministerio con los cielos, con la intervención del cielo, con la manifestación del cielo, en la plenitud del Espíritu Santo, entendiendo la llenura del Espíritu Santo y siguiendo las dimensiones del Espíritu Santo. Ahí está, los cielos interviniendo, rompiendo esquemas en Pedro, ¿cierto? Porque él no se juntaba con gentiles. Los gentiles, pues vieron una visión del ángel y dijo, bueno, pues llamémoslo a ver qué pasa, y fueron y lo llamaron. Y entonces el Señor le tocó tratar a Pedro para que llegara a donde Cornelio, y mientras estaba Pedro hablando, dice, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, ¿cuál es el diseño de Dios? La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo. Si no está la presencia del Espíritu Santo, somos gente religiosa. Cristianos almáticos. Y por eso no tomamos decisiones, no hay cambios, no hay transformación radical en nuestras vidas. ¿Por qué? Cristianos de alma. Pero cuando desciende el Espíritu Santo es para llenar nuestro espíritu y para dirigirnos en la plenitud de Él, para ir hacia adelante. Y Pedro se quedó atónito. El cielo, digo, solamente tienes que comenzar a hablar y nosotros, ¡pum!, llegamos con todo. Tremendo. Y es lo mismo que el cielo nos está diciendo, solo comiencen a hacer algo, que el cielo desciende con poder, el cielo desciende con fuerza, el cielo desciende con su manifestación. Por eso el Señor Jesús oraba, vosotros pues oraréis así, venga tu reino, que como es en el cielo, se haga aquí en la tierra. La voluntad de Dios tiene que ser manifiesta. Y los que son llenos del Espíritu Santo entienden y entran, ¿sí?, en esas dimensiones. De tal manera que o entramos en el diseño o entramos en el diseño. No hay de otra. ¿Sí? Hace unos años, cuando estamos entrando en esta dimensión, estamos orando, una manifestación de adoración muy especial, vinieron ángeles, niños vieron los ángeles y entonces comenzaron a dar testimonio. Y había ahí un señor con su esposa y su hijo y se puso de mal genio. ¿Qué es eso? Que es que los niños están viendo ángeles y se puso de mal genio y no volvió. Se fue. Porque acá es que los ángeles estaban presentes y que los niños decían que los ángeles, y eso no le entraba en la cabeza a él. ¿Sí? Entonces yo prefiero estar lejos de donde se manifiestan los ángeles. Tremendo error. Haga de su hogar un cuartel de ángeles también, donde haya la presencia de ángeles. Y entonces el cielo sabe donde hay hombres y mujeres en limpieza y en santidad, en obediencia a Dios, y ángeles en la presencia. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Natanael? Verás los cielos abiertos y los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Donde quiera que está gente cristiana, hijos de Dios, tiene que haber cielos abiertos. Y los cielos actuando y manifestándose, estando presentes. Pero todo pasa por la decisión. ¿Qué quiero? Quiero que el Espíritu Santo venga y me cambie radicalmente y me vuelva como un Ananías, ¿se acuerdan?
dispuesto a todo, a hacer lo que el cielo muestra, a creerle para tener esas manifestaciones. Dios anhela que se levanten esas generaciones, que los hogares estén teniendo esas vivencias, que los padres como sacerdotes que entienden ese mover del cielo no lo refrenan en la casa, sino lo comunican y levantan a sus hijos en esas dimensiones. O los hijos cuyos padres todavía como que no le entienden, ¿cierto? Pero llevan allá al reino, llevan allá al reino y llevan allá la manifestación gloriosa del cielo. De tal manera que, ¿cierto? Todos son envueltos en esa atmósfera. Dios nos llama a unir cielos y tierra, a vivir esas dimensiones. Es el diseño de los cielos y no podemos entrar en un diseño diferente. Amén.